incluso a lo interno de los mismos bloques, dado que, como es el derecho de cualquier diputado, atendiendo la representación que ostenta, algunos estaban a favor y otros estaban en contra. Eso, sumado a los conflictos fuertes internos de los diferentes partidos políticos, ha venido a provocar de alguna forma diferencias, confrontaciones y conflictos dentro del Congreso de la República. Lo advertí desde el inicio, incluso hice un llamado a que los conflictos internos partidarios se resolvieran de acuerdo a sus estatutos o a la ley electoral y de partidos políticos, y no acarrear sus problemas a este Congreso de la República, cuyo mandato puntual es legislar e intermediar en favor del pueblo de Guatemala. Eso ha provocado dificultades naturalmente para llegar a acuerdos y concertar agendas. Se ha agudizado de tal forma que el día de ayer, en reunión de jefes de bloque, ustedes pudieron observar una agenda amplia, y algunos dijeron una agenda muy amplia. En efecto, nuestra responsabilidad como presidente y junta directiva es presentar una agenda amplia y lo suficientemente robusta, porque los problemas de este país son múltiples y las demandas del pueblo de Guatemala son múltiples también. Cumplimos nuestra función de acuerdo a la Constitución y a la ley del organismo legislativo de construir democráticamente una propuesta de orden del día que sin más argumento fue desechada y fue presentada otro orden del día. Y eso sí es muy peligroso, porque usurpar las funciones y las calidades de un presidente de un organismo de Estado, eso conlleva un alto riesgo. Yo por eso hice la aclaración si era una propuesta para discutir algunas iniciativas que no se encontraban en la propuesta que llevamos y fue distribuida y leída, y dijeron que no, era un nuevo orden del día, usurpando calidades de un presidente. Pero, como es natural dentro de este Congreso de la República, y hemos sido ampliamente democráticos y respetuosos del derecho de propuesta de los señores diputados y sobre todo los jefes y subjefes de bloque, se puso en conocimiento de ese órgano colegiado que se llama Instancia de Jefes de Bloque, y por mayoría decidieron aprobar esa agenda. Y al analizarla, uno esperaría que fuera una agenda con un contenido mucho más sustantivo, mucho más afín y mucho más en sintonía de las demandas reiteradas del pueblo de Guatemala. Pero no, lo que vimos fueron precisamente agendar iniciativas de ley, cuando sabemos que la ley del organismo legislativo establece los procedimientos y las iniciativas de ley no van en un orden del día. Esa va en un apartado que dice iniciativas de ley, y ahí se lee el número que se necesita leer para distribuir el trabajo a las comisiones de postulación. Sin embargo, insistieron en ello y la mayoría dijo que sí y se respetó. Y luego, los conflictos partidarios. Pero no vi acá ninguna agenda del pueblo de Guatemala. Y eso creo que provocó una primera alerta de que ese compromiso genuino y sobre todo esa demanda del pueblo no estaba siendo atendida. En esas circunstancias se abrió el día de hoy la sesión programada, y lo sorprendente de todo, ¿saben qué fue? Que se presenta otra propuesta de orden del día. ¿Y en qué estamos jugando, pueblo de Guatemala? Este alto organismo de Estado no es un instrumento para juegos de nadie. Este es un alto organismo que merece respeto, porque es de donde se legisla para los guatemaltecos. Y qué peligroso instrumentalizarlo para otros fines.
¿Por qué se presenta una nueva propuesta con 5 puntos? Uno de ellos, conocimiento de la resolución del expediente de amparo en única instancia número 535-2025, que puntualmente son los conflictos entre un partido político. Número 2, elección de primer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, ¿cómo no? Y número 3, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo que reforma el acuerdo legislativo 3-2025 del Congreso de la República, que básicamente es la distribución de comisiones. Luego, remoción del representante suplente del Congreso de la República ante la Junta Monetaria. Y por último, elección de los 3 diputados vocales que integran la comisión permanente para el periodo del receso del pleno correspondiente al 16 de mayo o al 31. Pueblo de Guatemala, ¿hay aquí alguna iniciativa de ley en materia de seguridad, en materia económica, en materia social? Aquí no hay ninguna iniciativa de ley. Así que es absolutamente falso los argumentos que estaban listos para trabajar. ¿Esto es el resultado que espera el pueblo de Guatemala? ¿Esto es lo que quiere el pueblo de Guatemala? Aquí lo que hay son intereses particulares de algunos bloques por tomar por asalto la Junta Directiva del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque somos molestos para algunos, dado que hemos desempeñado un rol de estabilidad política de este país. Porque hemos sido democráticos, hemos sido respetuosos de los derechos de los señores diputados y los diferentes bloques y sobre todo las minorías en este Congreso de la República. Ante ese escenario, luego de haber discutido, escuchen esto, haber sometido a discusión una moción entre muchas que obraron dentro del hemiciclo, la moción presentada por el diputado Nery Rodas para la derogatoria del artículo 3º del acuerdo 31-2024 que buscaba derogar específicamente el incremento del salario. ¿Y qué sucedió? Un secretario decidió cerrar la votación inmediatamente. Y no hubo tiempo. ¿Para qué? Como lo hemos hecho siempre, dar el tiempo prudencial y suficiente para que los señores diputados tomaran una decisión, tuvieran el tiempo para hacerlo. Y luego de ello se empezaron a suscitar confrontaciones verbales, actos de violencia dentro del hemiciclo parlamentario y simple y llanamente no habían condiciones para continuar esa sesión. Y es la razón por la que tomé una decisión de cerrarla, atendiendo a las facultades que la Constitución y la ley me otorga de abrir, dirigir y cerrar las sesiones cuando no hay condiciones para hacerlo. Así que la invitación es, vengamos pero a trabajar, no a jugar, no a instrumentalizar este organismo de Estado, porque eso, mientras tenga el privilegio de estar aquí como diputado, me voy a oponer y no lo voy a permitir. El pueblo de Guatemala merece respeto, merece que se les atienda sus demandas legislativas de intermediación y de fiscalización, pero esto que les he leído, eso no contiene nada de ninguna de las demandas del pueblo. Ustedes pueden leer la propuesta de orden del día que se llevó ayer a la instancia de jefes de bloque y ahí sí hay para dónde escoger iniciativas de ley que el pueblo de Guatemala está esperando. Así que, ante señalamientos con el hígado, frustrados, provocados por el enojo de algunos colegas, me permití hacer esta aclaración de las circunstancias puntuales, reales y que ustedes han verificado durante su función periodística dentro de este Palacio Legislativo. Mi compromiso siempre será con la democracia, con el Estado de Derecho, con el pueblo de Guatemala y como lo asumimos el 14 de enero del año pasado, siempre dispuestos a defender la democracia
el orden constitucional de este país. Eso sí, aun cuando signifique pelear las batallas en las circunstancias que se tengan que pelear, estoy listo para hacerlo. He sido respetuoso, he sido democrático, respetado los derechos de los diputados, pero cuando hay circunstancias que atentan en contra del orden constitucional, cuando hay circunstancias como esas que instrumentalizan este organismo de Estado de los guatemaltecos, tengo el derecho y la obligación de tomar las acciones y las decisiones para evitarlo, y eso fue puntualmente lo que se hizo. Si tienen preguntas, señores periodistas, este es el espacio. Diputado, ¿qué opina de que se hablaba de que se podría poner un amparo ante las acciones que usted ha realizado hoy al levantar la sesión? Es la naturaleza de este Parlamento, es precisamente eso. Cuando se deja de parlamentar y se empieza a insultar y a generar actos de intimidación, actos de presión, actos de amenaza, no hay sencillamente condiciones para continuar con esa labor parlamentaria. Y esa es la razón. Quien quiera presentarlo tiene el derecho de hacerlo. Para eso existen las instituciones. Presidente, ¿se ha presentado algún tipo de sanción respecto a esta agresión que se dio en el municipio con la diputada Elena? Estaremos esperando también de las denuncias, en todo caso, de la diputada. No se tiene claro las circunstancias en que eso sucedió, pero es un derecho que también le asiste a ella y que estaremos también como miembros de Junta Directiva verificando. ¿Cómo calificaría, diputado, que las varias diputadas se sentaron en el ingreso de Junta Directiva? Eso es lo que les he expresado. Actos de presión, de intimidación y de amenaza. Y este Parlamento no se puede permitir esas circunstancias que cohíben, que violentan y que restringen el derecho, la libertad para que todos los parlamentarios se puedan expresar sin ninguna restricción y proponer sin ninguna restricción. Desde el inicio fue complejo el inicio de la sesión, pero aún así mantuve el debate. Pero es el presidente el que lleva el orden de cada uno de los oradores, el orden de las mociones y darle trámite conforme se han ido presentando. Pero hasta eso fue cuestionado, fue insultado, fue agredido verbalmente y creo que esa no es la calidad de representantes que el pueblo de Guatemala eligió, ni merece. También se menciona, durante los señalamientos que se hicieron, que también se tenía que conocer al secretario primero y que pues esto se ha venido prorrogando. ¿Esto es así, diputado, digamos, en el caso suyo, algún temor de renovación completa de la Junta Directiva? ¿Cómo? La Junta Directiva ya le dio cumplimiento a ese amparo de la Corte Constitucional. De hecho, ustedes han podido observar que la diputada que fue expulsada del bloque ya no ha venido desempeñando el cargo como tal, así que eso es absolutamente falso. Poner en conocimiento del Pleno, por supuesto que de acuerdo al artículo 9 es parte del procedimiento que se debe seguir, pero la Junta Directiva acató en acta inmediatamente cuando recibimos y conocimos esa resolución de la Corte de Constitucionalidad. Así que no hay ningún cuestionamiento sobre eso. La Junta Directiva ha cumplido, ha sido respetuosa con las resoluciones judiciales. Presidente, usted dice un asalto a la directiva. ¿Teme que pueda haber algún tipo de intención detrás de todo lo que pasó hoy y que podría continuar en los siguientes días o en lo que resta del año, presidente? Pues bueno, aquí las correlaciones de fuerza dentro del Congreso de la República van y vienen, los acuerdos que hoy son, mañana no son, así que incierto siempre una postura respecto a cómo estará esa configuración de fuerzas el día de mañana o las semanas o los meses siguientes. Así que muy difícil pronunciarse al respecto. Yo, en mi calidad de presidente, siempre mantendré las puertas abiertas al diálogo y a los acuerdos, pero de forma respetuosa, sin presiones, sin intimidaciones y sin agresiones verbales. ¿Falta Joel? Bueno, Joel, muchas gracias, buena tarde. A ver, ¿qué llamado le hace usted a ese
Directiva, a un vicepresidente y a un secretario de hicieron el contubernio para mantener esta plenaria y se lograron esos intereses de ese grupo de oposición liderados por Alan Rodríguez y Aldo Rashid. Se llamaban esos diputados, porque ellos eran los que mantenían el control hoy en la sesión. Bueno, la conducción de la plenaria siempre estuvo a mi cargo. Naturalmente, pues pudimos observar el rol de cada uno de los miembros de junta directiva, y eso creo que ustedes lo pudieron captar específicamente con sus cámaras. Yo prefiero, en este sentido, sentarme a dialogar con ellos, ya que lo de que debe prevalecer dentro de los miembros de junta directiva y en este parlamento son los acuerdos, y eso seguiremos buscando. El día de hoy pudo haber sido acalorado con dimes y diretes, ataques de una y otra forma, pero yo el llamado que les hago es a que no se olviden que no se representan a sí mismos, que no representan, y si no representan, mejor dicho, al pueblo que los eligió, y el pueblo altivo y valiente está observando la actitud de cada uno de sus representantes. Hoy enfatizo, se le dio trámite a la moción del diputado Neri Rodas para conocer la derogatoria del incremento salarial. Sin embargo, esa votación se cerró prematuramente y no hubo oportunidad que la mayoría pudiera expresar su voto. Incluso algunos diputados pidieron la palabra para que se tomara registro de su voto en favor de esa moción. Ante esa situación, y la que usted lo mencionaba, un asalto a la junta directiva, ¿podrían poner en riesgo las últimas plenarias del Congreso en el periodo ordinario? Por supuesto, mi invitación es que vengamos a trabajar, pero no a jugar. Esto no lleva ninguna iniciativa de ley. Dígame, ahí lo pueden distribuir. O sea, ¿qué iniciativa de ley? O sea, ¿de qué sirve un pleno con tanta violencia, con tanta confrontación por esto? No vale la pena. Creo que era momento de ponerle un alto y sentarnos como hombrecitos grandecitos, responsables, a dialogar, que es lo que debe prevalecer en este Congreso. Y la otra, hoy los diputados ya dieron su sueldo y se da con el incremento salarial. Entonces, ¿cuál fue la razón para otorgar otra vez? Mi postura ha sido absolutamente clara, mi decisión en junta directiva ha sido absolutamente clara. Sin embargo, las decisiones en juntas directivas como órgano colegiado se realizan a través de las mayorías, y en este caso las mayorías tomaron la decisión de que se presentara las mociones al Pleno del Congreso, y fue lo que precisamente se discutió el día de hoy, llevar al Pleno, que es la única autoridad superior que tiene las calidades para conocer, derogar o ratificar ese acuerdo legislativo. No hay orden. De hecho, las fechas de depósitos o no es una decisión del director general de este organismo de Estado. Ya están debidamente programadas conforme pues ellos vayan preparando las nóminas, y esta vez entiendo que el día de hoy, durante el desarrollo de la plenaria, se hizo la acreditación correspondiente. Aquí es un tema muy personalísimo también. Mientras el director general tenga un acuerdo legislativo que le obliga a acreditar determinada cantidad de salario, lo tiene que hacer. Y ningún diputado, ni mucho menos el presidente, tiene la oportunidad ni la facultad de decirle que deposite o no deposite, porque eso se llama tráfico de influencia. Él puede hacer lo que la ley, únicamente lo que la ley le permite, y la ley en este momento le ordena, le establece que debe hacer las acreditaciones correspondientes. De no hacerlo, él incumple la ley y podría ser incluso denunciado por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y una serie de delitos. Así que ellos asumen una responsabilidad directa frente a un instrumento jurídico que sigue vigente. No es ni el presidente ni ningún otro diputado que puede incidir en esas decisiones del director general de este organismo de Estado. Gracias, buena tarde, buen provecho.
representando todo el quehacer legislativo en Guatemala. Esto fue Transmisión en Vivo. Canal 9. El canal del Congreso de la República. Representando a